Pues hermanos, le damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más reunidos. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro del Éxodo. Vamos a ir entonces al libro del Éxodo, capítulo 21. Decíamos que los 10 mandamientos son el concentrado del conjunto de leyes que Dios dictó a su pueblo. Y a partir del capítulo 21 vamos a ir estudiando el desdoblamiento de estas leyes y de cómo estas leyes, estos 10 mandamientos, se traducen en leyes que tienen que ver con la vida cotidiana del pueblo de Israel. Entonces, a partir del capítulo 21 del Éxodo hasta el 23, vamos a encontrar 5 leyes. La primera de ellas es la ley sobre los esclavos, la segunda es la ley sobre actos de violencia, la tercera ley es la ley sobre responsabilidades, la ley sobre la restitución y la última ley es la ley humanitaria, leyes humanitarias. Esto del capítulo 21 hasta el capítulo 23. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar lo que corresponde a la ley de los esclavos. Amén. Vamos a leer entonces Éxodo 21, versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Hermanos, estamos aquí ante una ley que nos habla acerca de la esclavitud. ¿Qué nos dice esta ley respecto a este punto? Debemos recordar, hermanos, que Dios le está hablando a un pueblo que fue esclavo 400 años. Le está hablando a un pueblo que vivió el yugo de la esclavitud en carne propia. Y veamos aquí algunos puntos que nos refiere el Señor en su palabra con respecto a esta ley. Primero, un punto muy importante sobre esta ley. Reconoce que la condición de un esclavo no es para siempre. Es decir, el esclavo tiene la posibilidad de ser libre al 7º año. Esto es muy importante, hermanos, porque el pueblo de Israel, cuando vivió la esclavitud, no tuvo ninguna consideración. Generaciones y generaciones pasaron por la esclavitud en Egipto. Entonces, lo que Dios dictamina aquí, dice, tu esclavo, ok, vas a tener esclavos, muy bien. Siervos, muy bien. Su condición de siervo no va a ser para siempre. Va a estar contigo
6 años y en el 7º año los vas a tener que dejar libres. Es decir, sí hay una condición de servidumbre, pero no es para siempre. Segundo aspecto muy importante, reconoce el derecho a formar una familia, tener esposa, hijos e hijas. Dice ahí, si él llega con esposa, pues que se vaya con su esposa porque es suya, con sus hijos. Se le reconoce de alguna manera el derecho a tener esta oportunidad. Si nosotros comparamos los diferentes momentos de la esclavitud en el mundo, en la historia, cuando nosotros vemos cómo los ingleses comenzaron a esclavizar a muchos pueblos de África, eran tratados como verdaderas bestias, no se les daba trato humanitario. Entonces, pues que se les iba a dar derecho a casarse, a tener esposa, a tener hijos, ¿no? No tenían ningún derecho. Eran tratados como bestias, como animales. Y entonces, aquí en esta ley, Dios establece ciertos principios, ciertos criterios, con el fin de dignificar la postura del siervo, evitar los excesos, que hay que aclararlo y hay que decirlo. El mismo pueblo de Israel vivió en carne propia. El pueblo de Israel vivió en carne propia una condición indigna, humillante, atroz. O se nos olvida que, por ejemplo, Faraón dictaminó una ley en la que todo el varón hebreo que naciera tenía que morir. Ni siquiera tenían derecho a la vida por ser esclavos. Y entonces el Señor dice en esta ley, dice, no, que tenga su esposa, que tenga sus hijos. Amén. Entonces, reconoce que la esclavitud no es para siempre. O sea, no va a nacer siendo esclavo y va a morir siendo esclavo. Hermanos, eso es para la época, era una ley de vanguardia. El reconocer que podía casarse, que podía tener familia sin ninguna restricción, pues también. El tercer punto, reconoce el derecho a decidir si se queda o se va. Si el amo, si el señor que lo tiene ahí, del cual él es siervo, le da esposa y le da hijos y llega el tiempo en el que él se puede ir, pero no se puede llevar a su mujer y a sus hijos porque él no llegó con ellos, ¿no? Y entonces esta ley dice, bueno, si no llegó con ellos, se tienen que quedar. Pero entonces él dice, oye, pero si yo me quiero quedar porque amo a mi esposa, amo a mis hijos, pues quédate, pero te vas a quedar de manera libre. Y entonces se dictaminó que a esta persona se le tenía que poner una especie como de arete, como de arracada en su oreja, para que todo el mundo supiera que esa persona era esclavo por propia voluntad. ¿Por qué? Porque estaba bien, estaba a gusto, estaba en paz, estaba por su voluntad, no estaba sometido. Esto de alguna forma nos hace pensar en nuestra relación con Dios, como también nosotros debemos de estar por voluntad propia, no por fuerza. Alguien decía alguna vez, esclavos por amor, ¿verdad? Yo recuerdo una alabanza que decía, esclavos por amor. Entonces, es este reconocimiento de decir, yo me puedo ir, pero me quiero quedar, pues quédate, pero con esta condicionante, para que todo el mundo vea que estás aquí conmigo por tu voluntad. Y no se piense que estoy abusando de ti. Y no se crea
que estoy yendo en contra de la ley. Y no se crea que estoy pasándome de listo contigo, que te tengo aquí conmigo más de lo que debería de tenerte. Entonces, de alguna manera estas leyes estaban regulando una actividad que ya estaba ahí en la sociedad. Ahora, el cuarto punto es muy importante. En relación a las mujeres, se les daba la posibilidad de ser desposadas y tener condición y derechos de esposa, ya sea por el patrón, por el señor o por el hijo del patrón o del señor. ¿Y de qué se trata aquí? Alguien pudiera decir en un discurso feminista, mira cómo Dios trata aquí a las mujeres como si fueran objeto. Pero lo que estamos viendo aquí no es exactamente eso. Lo que estamos viendo aquí es precisamente una ley que cuida, que protege la condición de la mujer. Vuelvo a repetir, si nosotros nos vamos a la historia y vemos los diferentes episodios en los que la sociedad o el mundo tuvo esta situación de la esclavitud, pensemos aquí, simplemente aquí, los españoles cuando llegaron aquí a estas tierras que colonizaron, colonizar es una forma romántica de decir someter, de decir esclavizar. Y entonces, ¿ustedes creen que muchos de los señores españoles que tenían bajo su poder una serie de siervos, de esclavos, y en este caso de mujeres, ¿ustedes creen que se iban a detener pensando en que no les era lícito tomar aquella sierva por mujer? Hermanos, si se les antojaba, perdón por la expresión, tenerla por mujer, la tomaban y punto. Sin ninguna garantía de nada. ¿Sí me explico? Esta ley dice, vas a tomar una de tus siervas por mujer, le vas a dar trato de esposa. ¿Sí me explico? O sea, no es nada más, la tomo, la uso, ya luego la desecho. No. ¿Quieres tenerla? Ok, tómala por mujer, por esposa. Y le vas a dar trato de esposa. Fíjense ustedes qué interesante. Es decir, no deja a la mujer en una condición de vulnerabilidad. Algo parecido es lo que nos narra el libro de Esther, algo parecido. Esther vivía en un lugar donde el pueblo de Israel estaba sometido bajo el yugo de otro pueblo, de un imperio, y entonces pues se dio la situación de que ya no había reina y hubo una especie como de certamen o de concurso, y entonces el rey Asuero pues la escoge, la elige, pero no nada más para ser su concubina, sino que se les daba trato de esposa, y llegó a ser la reina oficial principal, cuando ella pertenecía a un pueblo que estaba sometido. ¿Sí me explico? Entonces, Dios de alguna manera ve aquí la condición y dice, vamos a evitar abusos. Vamos a evitar que la mujer sea objeto de abuso. Porque sí, ciertamente es sierva, ciertamente, pero eso no quiere decir que sean atropellados su condición de dignidad. Con todo esto, hermanos, la esclavitud no es una condición que Dios apruebe. O sea, esta ley no está diciendo bien por la esclavitud, ¿no? Con esta ley Dios está regulando una condición humana. No es una condición que Dios determina, que Dios ordena. No, al contrario, esta ley viene a regular una condición, una situación que si no existiera esta ley sería totalmente un trato inhumano.
como lo fue durante mucho tiempo para el pueblo de Israel y como lo ha sido para muchos pueblos a lo largo de toda la historia. ¿Ustedes creen de veras que, por ejemplo, cuando los ingleses llegaban allá al África y cargaban el montón de barcos con todas las personas ahí, ustedes creen que pensaban ellos en respetar derechos? Pues claro que no, los veían como mercancía. Hoy en día, hermanos, sigue pasando. A, a los inmigrantes aquí en México, allá en Estados Unidos. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Las mujeres, los niños, son objeto de toda clase de abusos y de vejaciones. ¿Pero es porque Dios lo permite? No. Dios aquí con esta ley lo que implica es regular, establecer un parámetro para que las condiciones no sean inhumanas, que haya una condición de dignidad. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesús con respecto a la esclavitud? Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos del 31 al 38. San Juan, capítulo 8, versos del 31 al 38. Dice la Escritura: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y bueno, en esta conversación se desencadena un conflicto, un diálogo complicado con los fariseos de la época. Pero básicamente el Señor Jesús aquí está hablando acerca de la esclavitud. Pero no está hablando de la esclavitud solamente del cuerpo humano. Miren, y es un dato que a mí me parece curioso cuando el Señor Jesús les dice: si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y lejos de tratar como de entender esta frase, le responden: linaje de Abraham somos, es decir, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Y luego le dicen: y jamás hemos sido esclavos de nadie. A ver, usted dígame, ¿es verdad o es mentira lo que están diciendo? ¿Es qué? Es mentira. Porque los descendientes de Abraham fueron esclavos en Egipto 400 años. O sea, ¿cómo a veces nosotros queremos asumir una condición que no tenemos? Y el Señor Jesús les comienza a hablar no de la esclavitud del cuerpo, sino comienza a hablar de una esclavitud que tiene que ver con el alma, una esclavitud de una condición espiritual. Y el Señor Jesús les dice: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Como diciéndoles: ustedes que se creen libres porque no están subyugados a un pueblo, déjenme les digo algo, dice el Señor Jesús. Si ustedes pecan, si ustedes faltan delante de Dios, ustedes son esclavos del pecado. De esa libertad es la que el Señor Jesús nos habla. Entonces, vemos que el Señor Jesús no está a favor de la esclavitud.
que Dios no está promoviendo la esclavitud, que Dios no está aplaudiendo la esclavitud. Dios condena la esclavitud. El Señor Jesús vino precisamente a liberar. Ahora, cuando el Señor Jesús nos habla de libertad en el más amplio sentido de la palabra. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. Hay personas que encuentran a Cristo en un momento en el que en su vida están tal vez en una prisión. Hay muchas historias de hombres y de mujeres que encuentran a Cristo en su vida y están en una prisión. Y si no es por esa presencia de Cristo en su vida, las personas estarían sumidas en una condición terrible. Pero el conocer, el tener a Cristo en su vida, les da una visión de libertad que ninguno de los otros presos tiene. Y siguen estando presos, siguen estando ahí en las celdas, pero en verdad el creer en Cristo te da una condición de libertad. Cristo Jesús vino a terminar con el yugo de esclavitud, del pecado, de la muerte, de la maldad, de las tinieblas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que nadie que ninguno de nosotros, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza, por nuestro propio esfuerzo, podemos ser libres de ese yugo. Ninguno de nosotros. Por eso el Señor Jesús dice, si permaneces en mi palabra, seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y esa verdad te hará libre. La palabra de Dios, hermanos, en nuestras vidas nos libera, nos hace libres de pecado, de temor, de maldad. ¿Qué pasa cuando nosotros nos equivocamos, pecamos delante de Dios? ¿Qué pasa? Vamos a la palabra y encontramos que perdón, misericordia, reconciliación. Pero el que está lejano a la palabra, hermanos, vive en una condición de esclavitud permanente, constante, aunque él crea que es libre. ¿Verdad? Entonces, Jesús nos habla de esta libertad espiritual que solo Él puede traer a nuestras vidas. Ahora, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 24 y 28. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versos del 24 al 28. Y fíjate qué interesante está esta parte, bueno, toda la escritura, ¿no? Pero con respecto a este tema, hay algunos datos muy interesantes. Gálatas 3, versos del 24 al 28. Amén. Dice la escritura, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Veamos. Dice aquí el apóstol Pablo que la ley ha sido nuestro ayo. Y cuando yo leí, dije, caray, ¿qué es un ayo? No sé si ustedes habían oído esa palabra. Bueno, la investigué. La palabra ayo significa tutor. ¿Y qué es un tutor? Pues un tutor es una persona responsable de la educación de una persona, de un menor en este caso, ¿no? La palabra se usa pensando en un menor de edad, en un niño.
el que está a cargo de su educación, de su formación. Y entonces el apóstol Pablo toma este concepto y dice, ¿la ley? ¿Cuál ley? Pues lo que estamos estudiando en Éxodo, esa ley. Entonces, cuando Dios da esta ley acerca de los esclavos, esa ley fue de alguna forma un tutor en lo que llegaba el Señor Jesús a esta tierra. Para más o menos nosotros humanamente entender la voluntad de Dios. Y entonces, pero no era el fin la ley, sino el fin de la ley era llevarnos ¿a qué? A Cristo. Porque en Cristo es la perfección de todas las cosas. Y entonces, dice aquí el apóstol Pablo, pero una vez venida la fe, pues ya no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya no debemos de pensar como el mundo piensa en el sentido de, tú eres esclavo, yo soy libre, yo soy más que tú eres menos que yo. Porque aunque estaba la regulación de la ley, hermanos, ¿ustedes creen que la gente hacía caso a la regulación de la ley? Pues no, había toda clase de abusos, aunque la ley dijera. Es como la ley, y lo vamos a ver más adelante, es como la ley del divorcio. ¿Con eso quiere decir que Dios está a favor del divorcio? Claro que no, pero Dios dice, bueno, hay esto de esta manera. Y entonces el Señor Jesús cuando llega, le dicen, tú nos dices que está prohibido, que no es lícito el divorcio, pero la ley de Moisés dice que sí. Al Señor Jesús lo confrontaron con eso. Y entonces el Señor Jesús dice, sí, pero Moisés escribió eso a causa de la dureza de sus corazones. Aquí es exactamente lo mismo, porque la visión de Dios es ¿cuál? Veamos qué dice el verso 28. Ya no hay judío ni griego. O sea, no hay división racial. Dios no ve las razas. Dios no dice, ay, voy a poner atención solo a tal. No. Dice, no hay judío ni griego. Es decir, para los ojos de Dios, hermanos, somos su creación. Y si estamos en Cristo, somos sus hijos. Y como sus hijos, pues no va a ser discriminación entre sus hijos. Seas griego o seas judío. Seas esclavo o seas libre. Seas varón o seas mujer. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, había una condición muy compleja para las mujeres. Y el apóstol Pablo, tomando el ejemplo del Señor Jesús, dice, no, aquí ni el judío es más que el griego, ni el esclavo es menos que el libre, ni la mujer es menos que el varón. Todos somos uno en Cristo. Entonces, vemos cómo entonces en el corazón de Dios, en la visión de Dios, la esclavitud no es una condición que debe de existir. El deseo de Dios no es ese. En su momento, la ley en el Éxodo fue dada para que fuera una especie de tutor, una especie de ir encaminándonos. Pero no es que Dios quiera esclavos, ¿verdad? Entonces, en Cristo no hay esas diferencias. Las hay entre nosotros, entre los seres humanos, entre las sociedades, ¿verdad? ¿Tú dónde vives? No, pues que en tal lado de la ciudad. Ah, entonces tú eres de esto. Los que viven de este lado somos así, los que viven de aquel lado son así. O por el color de piel.
racistas, clasistas, ¿verdad? Entonces, pues la escritura nos muestra un panorama distinto a lo que a veces nosotros practicamos aquí en nuestra sociedad. El ser humano sí hace distingos. Te tratan como te ven y tú también tratas como los ves, ¿verdad? Entonces, en el Señor no hay esas diferencias, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versos del 5 al 9. Efesios capítulo 6, versos del 5 al 9. Aquí el apóstol Pablo concretamente habla a la iglesia de Éfeso y da una serie de instrucciones, de recomendaciones acerca de la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Y qué tal? ¿Qué pasa? Que tú eres siervo de alguien y entonces esa persona a la que tú le trabajas es cristiano al igual que tú, ¿verdad? Y el apóstol Pablo habla de esas cosas. Efesios capítulo 6, versos del 5 al 9. Dice la escritura, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Fíjense qué interesante. El apóstol Pablo escribe una carta a Filemón. Filemón era un hombre creyente, pero tenía un siervo, un esclavo, y tuvieron una diferencia y ahí había un problema. Y entonces el que era siervo de Filemón va con el apóstol Pablo y le cuenta lo que está pasando y entonces el apóstol le escribe una carta y comienza a hablar. Y en uno de esos momentos de la carta le dice, oye, recíbelo. Si mal no recuerdo, creo que era a Onésimo. Le dice, recibe a Onésimo. No recuerdo el nombre, a lo mejor me estoy equivocando, pero le dice, recíbelo. Y si te debe algo, él, anótalo a mi cuenta. Pues, ¿cómo le vas a cobrar al apóstol, verdad? Entonces, habla de una nueva relación, hermanos. Es que en Cristo nosotros debemos de tener una relación distinta a lo que el mundo lo tiene. Si tú eres hoy en día, ¿verdad? Aunque a veces sentimos que nuestro trabajo sí nos esclavizan, ¿verdad? No es precisamente eso, pero norma pues la relación laboral como creyentes, como cristianos. El Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos dice, oye, tú estás trabajando, ok, tienes que ser obediente. O sea, si te indican que este es tu trabajo, ¿verdad? Cuando tú y yo llegamos a un empleo, te dicen, este es tu trabajo. Tú te vas a encargar de esto, de esto y de esto y de esto y de esto. ¿Y qué tienes que hacer según Efesios? Pues obedecer a la indicación que te están dando de que ese es tu trabajo. ¿A qué horas debes de entrar? ¿A qué horas debes de salir? ¿A qué horas tienes chance de comer? ¿Sí me explico? No podemos ser malos empleados nosotros como cristianos. Tenemos que ser, pues, empleados, digámoslo así, ejemplares. Si esta es nuestra condición, pues tenemos que ser buenos empleados.
Porque el estándar, ¿cuál es? Dice, que no sirvamos al ojo. Es decir, no hagas tu trabajo como para que el que está ahí lo vea, ¿no? Porque hay cosas que podemos hacer así muy como aparentar, como simular, como si, ah, eres bien chambeador, ¿eh? Pues sí, ya vio que llegó el patrón y ya está con la franelita limpiando, ¿va? Y ya se va el patrón y ya todo el tiempo está en el celular sentado. La escritura dice, no, no, tienes que servir como si lo hicieras para el Señor Jesús. Haz de cuenta que tu patrón es el Señor Jesús. Ah, ¿cómo haré las cosas para Él? Pues con excelencia. Ah, pues así hazlas, ¿verdad? No abuses, porque luego también se da una condición en el que el empleado a veces abusa. Nos dan la mano y agarramos la pata, ¿verdad? Y entonces Dios dice, no, tú como empleado no puedes ser así. Y luego al patrón le dice, y para ti igual, no lo amenaces. Te voy a correr, te voy a despedir, te voy a rebajar el sueldo, te voy a castigar. Dios le dice, no hagas eso. O sea, trátalo bien. O sea, al patrón le dice, trátalo bien, y al empleado le dice, responde bien. Haz tu trabajo con excelencia. Y al patrón le dice, trata bien a tus empleados. ¿Verdad? Porque luego dice aquí el apóstol, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Si tu patrón es cristiano y tú eres cristiano, pues resulta de que tu Señor es el mismo Señor que tu patrón. Y no porque sean hermanos, ni tú tienes que caer en una condición de decir, ah, al cabo somos hermanos. No, con mayor razón, para los dos. La exigencia es para los dos. Y vean por qué. Porque dice aquí, porque para él, y que para él, dice, refiriéndose a Dios, no hay acepción de personas. ¿Qué significa acepción de personas? Acepción de personas significa una acción de favorecer o inclinarse a una o a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular. O sea, Dios no va a tratar de mejor manera al patrón porque es patrón. No. O Dios no va a tratar peor al que es empleado porque es empleado. ¿Verdad? Ah, pues es empleado, así como su servidor, ¿verdad? Ah, pues es empleado, prietito, morenito, chaparrito. O sea, ese trátalo mal, porque ya nomás está re feo. No, Dios dice, no. O sea, no hay diferencia entre el judío y el griego, entre el libre y el esclavo, entre la mujer y el hombre. Dios no hace excepción de personas. Dios demanda lo mismo de todas las personas, independientemente de la condición humana o la condición que tengamos en la sociedad. Dios demanda exactamente lo mismo. Dios demanda arrepentirse al esclavo y al libre, al judío y al griego, al hombre y a la mujer, al rico y al pobre, al blanco, al moreno, al amarillo, a todo mundo. Dios demanda arrepentirse, porque si no se va a ir a la condenación eterna. Dios demanda lo mismo al rico y al pobre, es exactamente lo mismo. Dios no nos trata de acuerdo a la condición humana que nosotros tenemos, ni para bien ni para mal.
Si tenemos tal o cual posición, bueno, pues es una posición aquí entre nosotros, pero delante de Dios, Él demanda exactamente lo mismo, tanto del que tiene mucho, tanto del que no tiene mucho. Él demanda la misma obediencia y la misma fe, independientemente de tu condición o mi condición. Entonces, hermanos, cuando nosotros leemos en el libro del Éxodo acerca de esta ley, debemos entender el propósito, la intención y de cómo la palabra en toda la extensión pues nos va dando la pauta acerca de la visión de Dios con respecto a. Dios no establece estas condiciones de libres, de esclavos, de pobres, de ricos, No, esas son cosas que solo nosotros las hemos establecido. Dios va a demandar lo mismo de todos los seres humanos, la misma fe y la misma obediencia, independientemente tu posición, independientemente el puesto o la responsabilidad que tengas en tu trabajo. Eso no importa a los ojos de Dios. Podemos decirlo que la exigencia es exactamente la misma. Y el nivel de compromiso es exactamente el mismo. Amén. Entonces, hermanos, pues gloria al Señor, porque el Señor en Cristo Jesús nos hace libres. Esa sí es una condición en la que tenemos que estar enfocados. Mi condición de libertad delante de Dios, espiritualmente hablando. Ahí sí es donde debemos de estar preocupados y decir, a ver, ¿soy hombre libre? ¿El pecado me domina? ¿El pecado me somete? ¿El pecado me gobierna? Si es así, necesito de la presencia de Cristo, necesito de la palabra del Señor, necesito ser su discípulo para ser libre, libre de esa opresión. Esa esclavitud es la que nos debe de preocupar y esa condición de libertad es la que debemos de anhelar en la presencia de Cristo. Amén. Así es que, hermanos, la palabra pues es muy clara. El Señor Jesús nos habla de que Él viene a traer libertad a nuestras vidas. Esa libertad espiritual que solo Él nos puede dar. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el entendimiento que tú nos das acerca de tu palabra a nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a vivir no como esclavos del pecado, sino como libres espiritualmente, libres por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, libres por tu palabra, libres por tu amor y por tu misericordia. Señor, quita de nosotros toda opresión, todo aquello que nos someta, Señor, todo pecado y toda maldad, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, sea quitada de nuestras vidas y nos liberes. Señor, porque tú nos has llamado a la libertad y aquí estamos, Señor, atendiendo a tu llamado. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos das entendimiento. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes conforme a tu voluntad. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús.